Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el impacto que generó en Estados Unidos y en el resto del mundo el macabro asesinato del periodista James Foley, quien tras permanecer secuestrado por cerca de 22 meses fue decapitado por los yihadistas que en Irak y Siria buscan la creación de un Estado que sea controlado por el extremismo radical islámico. El punto clave, el asesinato del reportero norteamericano fue grabado en un escalofriante video que fue difundido por el grupo terrorista a través de redes sociales. Antes de morir, James Foley culpó al gobierno de su país por la ejecución y aseguró que su muerte representa una venganza del Estado Islámico a la intervención militar que desde el pasado 7 de agosto ejecuta los Estados Unidos contra los yihadistas en el norte de Irak. Pido a mi hermano John, que es un miembro de la Fuerza Aérea, piensa en lo que estás haciendo, piensa en las vidas que destruyes, incluyendo las de tu familia. Te pido a ti, John, piensa en quien ha tomado la decisión de invadir a Irak recientemente y de matar a esas personas, sean quienes sean. Piensa, John, a quienes matan de verdad. ¿Pensaron en mí, en tu familia, cuando tomaron esa decisión? Morí ese día, John. Cuando tus colegas tiraron esa bomba sobre esa gente, firmaron mi certificado de muerte. El punto clave, los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente y las razones que llevaron al presidente Barack Obama a ordenar hace 15 días ataques aéreos contra objetivos específicos del denominado Estado Islámico. El gobierno norteamericano nuevamente se autoproclama como el policía del mundo y autorizó la intervención militar para prevenir un supuesto genocidio que, según el mandatario estadounidense, estarían ejecutando los islamistas radicales contra las minorías religiosas en Irak. Estados Unidos no va a descansar en su esfuerzo para traer a sus ciudadanos de regreso a casa y hacer que quienes los tienen en sus manos vayan a la justicia. El caso de James Foley es otra demostración de la ideología bárbara del grupo Estado Islámico. Estamos buscando una mejor estrategia contra este grupo terrorista, dado que representa una amenaza. Debemos esperar que este grupo se reconfigure y busque adelantar nuevas ofensivas y el ejército de Estados Unidos no ha terminado. El punto clave de la noticia, el fortalecimiento y la amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico para la paz del Medio Oriente. Los militantes de la organización terrorista basan su ideología en una interpretación literal y radical del Islam y han impuesto su autoridad y su ideología en las zonas que controlan al norte de Irak y Siria, donde apoyan a los yihadistas que buscan la caída del presidente Bashar al-Assad. Hoy autorizo ataques aéreos dirigidos para proteger a nuestro personal estadounidense y un esfuerzo humanitario para ayudar a salvar a miles de civiles iraquíes que se encuentran atrapados en una montaña sin comida ni agua y frente a una muerte casi segura. Una vez más, Estados Unidos volvió a combatir en Irak. Un hecho que se presenta casi 3 años después de que el Pentágono diera por completada la retirada de sus tropas en este país, ubicado en el suroeste de Asia en diciembre del año 2011. El incontenible avance de las facciones yihadistas y la incapacidad del ex primer ministro Yuri al-Malki de mantener el orden obligaron a Obama a emprender una nueva intervención militar para evitar que este país estalle en pedazos. Cuando el pasado julio los militares extremistas del Estado Islámico tomaron Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, las potencias occidentales decidieron no intervenir. Se dijo entonces que el grupo yihadista, más que una amenaza global, era un problema sectario y regional. Sin embargo, la barbarie de las facciones yihadistas contra los cristianos, yazidíes y otras religiones obligaron a Washington a intervenir. Pero el tema se agravaría.
Este video, en el que un fotógrafo estadounidense es degollado por un militante extremista del Estado Islámico, fue el detonante para que el Pentágono declarara a esta facción extremista como la amenaza más peligrosa que Estados Unidos ha enfrentado en años. Van más allá que un grupo terrorista. Combinan ideología con sofisticadas habilidades militares, tácticas y estratégicas. Están sumamente bien financiados. Esto va más allá de nada que hayamos visto. Así, lo que muchos consideraban hace 2 meses un movimiento fanático y pequeño se ha convertido de pronto en un ejército sofisticado, determinado y peligroso. Una organización terrorista a la que Estados Unidos ataca con más rigor a pesar de las amenazas de ese grupo de matar a un segundo ciudadano estadounidense como respuesta. Este viernes el Pentágono anunció que se evalúa el envío de un número limitado de tropas a la capital de Irak, después de que el Departamento de Estado elevara una petición para aumentar la protección de la delegación diplomática estadounidense en Bagdad. Ustedes pueden opinar en redes sociales a propósito de las tácticas brutales de los yihadistas en Irak. ¿Qué opinan del papel que ha estado jugando Estados Unidos en la solución de esta crisis? Los invitamos a que nos escriban a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Quiero saludar a esta hora en México, Distrito Federal, a Gilberto Conde. Él es doctor y maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, historiador y reconocido experto de Islam e islamismo. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Carlos Alberto Patiño, internacionalista, escritor, doctor en filosofía, investigador y además es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, experto del Centro de Ciencias Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y de su autoría es el más reciente libro Las guerras que cambiaron al mundo. Y nos acompaña en Palm Beach, Florida, Luis Fleischmann. Él es doctor en sociología, alto asesor del proyecto de seguridad hemisférica Menges del Center for Security Policy, profesor adjunto de la Florida Atlantic University y además investigador sobre Medio Oriente. A todos, bienvenidos señores al programa La Noche. Y quiero empezar preguntándole al profesor Patiño a propósito de lo que está ocurriendo con este grupo terrorista de Estado Islámico, desconocido para mucha gente, pero que ha llamado la atención y que ha vuelto la mirada del mundo sobre Irak luego de conocerse este espeluznante video donde decapitan a un hombre, a un periodista estadounidense. ¿Qué mueve a este grupo? ¿Qué atrocidades cometen en esta zona de Siria e Irak? Pues mira, al parecer este es un grupo que surge de una de las ramas más radicales de Al-Qaeda y además se desprende, entre otras, según algunos, del Frente al-Nusrat, y que ha marcado, digamos, un punto fuerte de una serie de constelación de sunitas que pretenden crear un califato. Sin embargo, creo que para arrancar el programa es importante establecer un tema de fondo, y es que esto es parte de la herencia maldita de la invasión de los Estados Unidos a Irak en el 2003, que tumba el gobierno de Saddam Hussein y deja un Irak post-Saddam completamente inestable. Nuri al-Maliki en su largo gobierno fue bastante, digamos, pusilánime frente a ciertos mecanismos de integración nacional, de control territorial. Los Estados Unidos se retiran en el 2011, dejan ir a un Irak absolutamente débil, y en el contexto de la guerra de Siria aparece una especie de alzamiento sunita importantísimo que genera esta respuesta. En este contexto hay un elemento que además quiero marcar que es muy preocupante para el mundo occidental, y es que el Estado Islámico de Irak y el Levante ha surgido, por un lado, con una ideología radical muy fuerte, pero por otro lado con una capacidad militar y una capacidad operativa contundente que le ha permitido tener éxitos y victorias militares muy importantes y un control territorial, digamos, absolutamente clave. Para nuestros televidentes que de pronto no comprenden algunos términos, particularmente de lo que significa el islamismo, cuando usted habla de califato, ¿a qué se refiere? Mire, el califato es la idea de tratar de crear una nueva especie de estructura, mucho más que un Estado islámico, y es retornar a las ideas de los grandes califas, de los grandes herederos del Islam, que pueden legislar dentro del término de la Sharia, crear una sociedad islámica gobernada por la estructura de la Sharia y que adicionalmente plantea una serie de elementos claves frente a lo que sería una concepción tradicional de la sociedad. Esto para la política occidental es muy importante porque además escenifica el regreso de la religión a la política internacional. Y obviamente, claro, lo escenifica desde hace tiempos, el atentado del 11 de septiembre, bueno, una serie de debates académicos muy importantes. Sí. Pero de cara a la opinión pública, hay que decir que aquí lo que está de fondo, además, entre muchísimas otras cosas, es ese debate si la política es una cuestión
secular y laica o es una cuestión religiosa. Sí. Quiero preguntarle también en México al señor Gilberto Conde, ¿qué se conoce sobre este grupo extremista Estado Islámico? Unos señores que aparecen encapuchados, no aparecen con fusiles, pero sí con un arma blanca y utilizando prácticas atroces, como degollar a otra persona. ¿Qué se conoce? ¿Qué tan fortalecidos están? ¿Cómo operan? Esta organización es una organización que nace justo después de la invasión estadounidense de Irak, que crece en ese contexto, que tiene una ideología religioso-política, que considera que lo que está viendo es un ataque de una fuerza occidental cristiana sobre tierras del Islam y que hay que contraatacar. Pero al mismo tiempo consideran que los gobernantes de Irak no son legítimos porque no son verdaderos musulmanes a sus ojos. Y además consideran que los chiitas y otras religiones o otras corrientes del Islam son heréticas y que también hay que eliminarlas. Estos grupos estuvieron en Irak creando unos bombazos, poniendo bombas, matando gente a diestra y siniestra durante la ocupación. Esto es producto de la ocupación de Estados Unidos de Irak y lo que estamos viendo es un fortalecimiento exacerbado con un financiamiento de magnates de toda la región que no, incluso de gobiernos como el de, magnates de países como Arabia Saudita, cuyo gobierno no definió esta organización como terrorista, sino apenas en marzo de este año. En el año pasado y antepasado estuvieron combatiendo en Siria, primero supuestamente en contra del gobierno de Bashar al-Assad, después en contra de los kurdos, posteriormente en contra incluso de otras corrientes de la oposición opuesta a Bashar al-Assad, y esta organización vio fortalecida con recursos hasta del petróleo de Siria. Doctor, permítame también preguntarle en Palm Beach a Luis Fleischman, ¿qué concepto puede tener de una organización considerada terrorista, pero que además se siente con la autonomía de desafiar a los Estados Unidos, a una potencia como lo es la Unión Americana? Bueno, obviamente parte del dogma, por así decirlo, del mito de ISIS es precisamente también combatir a las fuerzas occidentales, como el profesor dijo anteriormente. O sea, la lucha contra la dominación norteamericana, contra la dominación occidental, es parte del mito con el cual se recluta a los adeptos. Por eso se habla de califato. Califato es una especie, es algo que ya hace muchos años ya que se terminó y declaró y determinó la caída de cualquier imperio islámico, el último siendo el Imperio Otomano, que en realidad era un imperio mucho más moderado que lo que propone ISIS, porque lo que propone ISIS es una sociedad totalitaria basado en Sharia law. Es un cambio total donde todos los aspectos de la vida, sea la vida individual, la cultural, la artística, la personal, la psicológica, la sociológica, la política, todo se somete a lo que se llama la ley Sharia. O sea, es una especie de totalitarismo nuevo que el gobierno del Imperio Otomano no lo era así, porque el gobierno del Imperio Otomano respetaba las tradiciones, era algo más tradicionalista, no había una relación totalitaria con los sujetos. O sea, el término califato es una especie de restauración del poder otomano, del poder musulmán. Sí. Y algo que quiero agregar a lo que se dijo antes, no es el resultado esto directo de la invasión a Irak. Esto es el resultado directo de dos elementos. Uno es el mal manejo por parte de Maliki de cuando había la posibilidad de establecer un Estado en Irak armónico, donde la democracia podía traer a todos los grupos juntos, si bien había discrepancias. Maliki intentó crear un gobierno en realidad sectario, o sea, un gobierno chiita.
y en realidad eliminó cualquier otra identidad política. Recordemos, en el 2010 ganó el partido iraquí, que era un partido integracionista, donde había chiitas y había sunitas. Y después el otro elemento que desató esto es precisamente la guerra civil en Siria, que dejó cualquier otro grupo alternativo totalmente debilitado. O sea, la oposición moderada no fue fortificada, no fue reforzada por los Estados Unidos ni por sus aliados en Occidente, sí. Y se creó un vacío de poder dentro de la oposición, que el único que lo pudo tomar fue justamente ISIS y los más radicales, porque ellos tenían el poder de organizar y el poder de reclutar. Y aunque los extremistas del grupo Estado Islámico hayan advertido que la decapitación del periodista estadounidense se produjo en respuesta a los bombardeos aéreos ordenados desde Washington, el gobierno de Barack Obama no cesa sus operaciones militares selectivas en el norte de Irak contra esta agrupación de yihadistas. Los terroristas amenazaron también con quitarle la vida a Stephen Joel Sotloff, otro periodista estadounidense que se encuentra bajo poder del Estado Islámico luego que desapareciera en Siria en agosto de 2013.